Levanten sus manos a Él y vamos a adorarle. Solo Él es digno, solo Él es santo. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más. Es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta
santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración a ti, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, en ese día. Aquí estamos, adorándote, buscándote, Señor. Que tu Espíritu Santo una vez más llene esta casa con tu gloria, Padre. Tú eres santo, tú eres digno, digno y santo, poderoso, majestuoso eres tú, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo eres tú, Señor, digno de suprema alabanza. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Una vez más, Señor, danos de beber de tu manantial, de esa agua viva. El alma te alaba, Señor, te adora, pues tú eres Dios, tú eres poderoso. A ti adoramos, a ti exaltamos. Te damos la gloria, Señor. Vamos a decirlo una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Vamos a decirle: quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de
dame de beber de tu manantial, dame de beber. Necesito más, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte hablar. Necesito estar con dame de beber de tu manantial, dame de beber. Necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de beber. Necesito más, Señor. Necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de beber. Necesito más, necesito más, necesito más, necesito más. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. Amén y amén. Evangelismo desde las El plazas. Señor quiere que tú sepas que solamente hay un Dios, hay un solo Señor, Jesús, Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere juntar el pueblo, lo tiene cautivo, preso. Evangelismo desde las plazas.
Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, Bien, hermanos, vamos a continuar con los estudios que estamos llevando y hoy vamos a ver otra de las revelaciones de las cuales tenemos que familiarizarnos, Señor. Hermanos, tenemos que ser cristianos que se familiaricen con las revelaciones del Señor, cristianos que se familiaricen con las revelaciones de Dios, para que no confundan revelación con otra cosa, hermanos. No confundan la revelación. La revelación de Dios es la revelación, es la revelación. Y la revelación de Dios está revestida de poder, de transformación, hermanos. Hoy vamos a ver otro de los ejemplos en los cuales hay revelación, y este lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Dice, capítulo 21 del primer libro de Reyes, y vamos a ver esta historia interesante, hermanos. Vamos a ver esta historia interesante. Dice el capítulo 21, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Fíjense bien, hermanos, la revelación que recibió Nabot. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Fíjense bien, hermanos, con esta mujer tan peligrosa.
que hemos venido estudiando muchas veces, también no para familiarizarnos con ella, sino para saber cómo trabaja ese espíritu de división, para saber cómo trabaja ese espíritu de división y sobre quiénes trabaja ese espíritu de división. Tenemos que tener la revelación para discernir sobre quiénes habita el espíritu de división. Entonces ella escribió cartas a nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Vean, y las cartas que escribió decían así: proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo. Y pongan a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Vean la supuesta revelación que les dio esta mujer, una supuesta y falsa y demoníaca y tenebrosa revelación que les dio, pero tenía planes malvados. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, ya saben, los obedientes, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: vean, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová. Fíjense bien, hermanos, cuando la Biblia dice así hablarás diciendo, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, siempre hace referencia a una revelación de Dios. Siempre hace una referencia a una revelación de Dios. Y dice, levántate, ya me atrasé, dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre, en el mismo lugar. Fíjense bien con estos planes maléficos. En el mismo lugar vas a morir. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Dice, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido a hacer lo malo delante de Dios. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, dice, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer, ya saben, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo:
¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien, porque pareciera que no está pasando nada, pero sí, el Señor muestra su rebelión, esa revelación en la cual muestra una rebelión, fíjense bien. Tenemos aquí la vida de Acab y Jezabel. Ya saben, este matrimonio peligroso, ¿verdad? En los cuales, hermanos, pues muchos de ustedes no conocen a este matrimonio peligroso, pero ya identificarán a algunos con estas características, hermanos, porque mucho se habla de Acab, mucho se habla de Jezabel. Jezabel fue una mujer muy malvada, divisionista, que movía a su marido, le incitaba a hacer maldades, hermanos, a hacer maldades, y para acabarla, pues fueron reyes de Israel, fueron los reyes más malvados de Israel. Fíjense bien, ¿qué significa eso? Que hablaban también de Dios, pero eran reyes malos, eran codiciosos, avariciosos, envidiosos y crueles. Cuídense de este tipo de matrimonios, hermanos. Pero bueno, el asunto está en que Nabot, pues, no quiso dar su viña a Acab. Y Jezabel ordena la muerte de Nabot. Acab toma posesión de la viña, pero Dios le habla a través de Elías. Acab le dice a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Nabot tenía cerca del palacio una viña, una tierra, y con un palacio como el que tenía Acab, hermanos, pues uno pensaría que pues ya con eso le basta, ¿no? Con el palacio que tenía Acab. Pero este hombre era ambicioso, este hombre era codicioso y veía la viña de Acab y quería la viña de Acab. Era como esos niños caprichudos, berrinchudos, que a fuerzas quieren que se cumplan sus caprichos. Pero no estuvo contento con su palacio. Él quería también esa viña. Y Nabot, bueno, de su parte, pues no quería cambiar ni vender la tierra que le pertenecía, porque Dios se la había dado a sus antepasados y esa heredad había pasado de padre a hijo. Pero el rey se encapricha con esa viña, y de verdad que había que ser un hombre valiente como Nabot para decirle que no al rey. Hermanos, hermanas, tenemos que tener esa valentía de Nabot de decirle a las personas: ¿sabes qué? No, déjame aquí, yo quiero estar aquí, déjame en paz. No digan sí por compromiso, hermanos, porque todo eso les puede afectar, porque todo eso puede ser contradictorio para su vida espiritual. Tiene que tener la valentía de Nabot y decir: no, ¿sabes qué? Yo estoy así, yo estoy bien así. Entonces, Acab no pudo comprar lo que quería tener. Se va a su palacio, frustrado, emberrinchado, como un niño pequeño. Malvado como era, se portó como un niño mirando mal a Nabot. No quiso comer, no quiso beber, dicen las escrituras, porque no había logrado su capricho. No había logrado su capricho. O sea, Acab no tenía idea alguna de cómo poder obtener esa viña de Nabot. Pero ya saben que las mujeres malas son buenas, son finas, son hábiles para mentir, son hábiles para engañar y son hábiles para hacer maldad.
Yo no sé de dónde sacan tanta maldad, hermanos, de verdad. No sé de dónde sacan tanta maldad. Porque, pues Acab estaba emberrinchado, se puso a llorar como niño chiquito, y ahí va Jezabel. Jezabel tenía muy buenas ideas. Tenía muy buenos planes macabros. O sea, de alguna manera esos planes le iban a permitir a Acab tener esa viña, tener ese terreno, de alguna manera. Entonces se acerca a su mujer y le dice: ¿por qué estás así? ¿Por qué estás de berrinches ahora? Es que hablé con Nabot y de Jezreel y le dije que me vendiera su viña y no quiso. Me dijo: yo no te voy a dar mi viña. Entonces, para una mujer malvada ver a su chencho así, no, hermanos, es el mismo diablo. Y le dice: pues ¿que no eres tú el rey de Israel? Tú también puedes, tú tienes autoridad para hacerlo. Como de esas mujeres que dicen: tú tienes autoridad para predicar, tú tienes también autoridad. ¿No eres tú rey de Israel? Ándale, come, alégrate, tranquilo. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. No, ya cuando una Jezabel dice eso es porque nada la va a detener hasta que logre su objetivo. Era una mujer tiránica, dominante, hermanos, y podía controlar, imagínense, a los ancianos, a los que tenían más experiencia, los engañó, a los consejeros. Tenía una habilidad, ese espíritu, hermanos, tiene una habilidad, una labia tan tremenda que de verdad que la gente le cree. Ella era una mujer dominante. Cualquier cristiano de este tiempo le habría tenido miedo. O sea, no podría ser más mala de lo que era. Y planeó tenía una idea para que dos hombres perversos también, cómplices de esta mujer, presentaran un falso testimonio contra Nabot. Ellos dijeron que él había blasfemado a Dios y al rey. Y como consecuencia lo llevaron afuera de la ciudad y lo mataron apedreándolo. ¿Puedes pensar en algo que fuera más injusto que eso? Bueno, no me sorprende porque esto mismo ha sucedido muchas veces en la historia del mundo, hermanos. Cuando ese espíritu de Jezabel comienza a trabajar, no, hermanos. Pero la pregunta que surge aquí, hermanos y hermanas, es: ¿se salió con la suya Acab con la muerte de Nabot? ¿Creen que se van a salir con la suya todos aquellos matrimonios que tienen y reúnen estas características y que tienen este espíritu? ¿Creen que se van a salir con la suya todos aquellos que tienen planes malvados? Porque yo conozco que nadie queda impune de la maldad. Nadie queda impune del mal que haga. No importa quién sea lo que cometa, el que lo cometa. Entonces Jezabel va y le anuncia a su marido y le dice así, así como limpiándose las manos, dicen: ya está,
Nabot está muerto. Puedes tomar posesión de la viña, puedes tomar posesión del terrenito. Qué tremendo, ¿no? ¿Se salió con la suya con esa acción malvada? Lamentablemente no fue así, hermanos. No fue así. Dios tenía allí a un hombre, y gracias a Dios por los siervos de Dios que Él usa para que a través de su palabra les hable a todos esos matrimonios que tienen ese espíritu de Jezabel. Gracias a Dios que siempre hay alguien presente, un siervo para declarar la palabra de Dios, no lo que la gente quiere escuchar, porque a la gente le gusta escuchar lo que sus oídos le agradan. Pero gracias a Dios sí hay siervos que presentan la palabra de Dios con total claridad. Entonces llega la revelación de Dios a Elías el tisbita. Imagínense, ahí estaba Elías tranquilamente con sus actividades normales y de repente recibe la revelación de Dios, el cual le dice: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Elías no sabía lo que estaba pasando. Fíjense bien, un profeta de Dios no sabe muchas veces lo que está pasando, pero sí obedece, es obediente. Dios primero indica lo que hay que hacer y después uno va entendiendo por qué Dios lo permite. Ve a ver a Acab y tú le vas a decir esto: así ha revelado el Señor. No solo has matado, sino que también te atreves a quitarle el terreno. O sea, no solamente has acabado con él, sino que también ahora vas sobre el terrenito. O sea, tan ambicioso eres. Y volverás a decirle: así ha dicho el Señor. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, en el mismo lugar donde iniciaste las murmuraciones y los pleitos, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. En el mismo lugar donde ocasionaste el problema, allí mismo vas a llegar y tu sangre va a ser lamida, tu misma sangre va a ser lamida por los perros. Qué tremendo, ¿no? Por eso, para todos los matrimonios, ustedes dicen si quieren tener ese espíritu de Jezabel, porque esos son a los que el Señor se echa rápidamente. Rápidamente. ¿Ustedes creen que se salieron con la suya? Espérense. Porque como Pablo dijo a los cristianos en Galacia, en el capítulo 6 de Gálatas, versículos 7, Gálatas 6, versículo 7, dijo: no se engañen, por el Sagrado Corazón no se engañen. Por la Virgen de Fátima, no se engañen, no sean tontos, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y no como Jezabel, que nada más está murmurando, criticando con sus desacuerdos. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si pudiéramos hablar con los hombres del pasado, hermanos, hayan estado del lado de Dios o en el lado de Satanás, ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué nos dirían? Que es una ley inmutable de Dios, una ley que no se puede cambiar. No se puede cambiar. Esta es una ley que no se puede cambiar. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es una ley. Y si no, pregúntale a tu pastor, el Satanás. Pregúntale a tu líder, el diablo. Es al que le haces más caso. Y vas a ver qué te va a decir. No, pues sí, verdaderamente Dios no puede ser burlado. Es una ley inmutable del universo. No se puede cambiar. El mismo Jacob, o sea, Jacob, encontró que esa ley es verdad. El faraón de Egipto, que dio muerte a los niños hebreos, creyó que se saldría con la suya, pero un día descubrió que su propio hijo primogénito estaba muerto. David también tuvo que sufrir las consecuencias. Luego en el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso fue el líder que apedreaba a los cristianos, apedreó a Esteban. Pero llegó un día mientras se encontraba en Asia Menor, en Antioquía de Pisidia, en el cual a él lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y Dios lo tuvo que resucitar. Porque le dijo, ¿qué crees? ¿Que ya se acabó esto? No, espérate, vuelve, regrésate, no te hagas. Todavía te falta sufrir más. Todavía te falta sufrir más. Porque el hecho fue que estuvo muerto literalmente, pero Dios lo rescató de los muertos y le dijo, no, Pablito, ahora sí vas a sentir lo que es haberme perseguido. Entonces viene un juicio sobre Acab y sobre Jezabel. Los juicios, fíjense bien hermanos, los juicios vienen por revelación. No es de que, no pasa nada, no pasa nada. Como por ahí alguien decía, no, los dones no se quitan, no te van a quitar tu don. A ver. Los dones que Dios da, sí quita. Pero hay quienes nunca tuvieron el don. Dios no puede quitar algo que nunca dio. Por eso no crecían ministerialmente. Por eso no crecían inteligentemente. Por eso no crecían espiritualmente. Por eso el talento o lo que hacían, pues no se perfeccionaba. Porque no había un don. Nunca hubo un don. Entonces Dios no puede quitar algo que nunca hubo. Dios no puede quitar algo que nunca ha dado. Y dicen, ¿pero qué le voy a quitar si nunca le di nada? Tocó por sus fuerzas para agradar al hombre.
Ojo, porque cuando Dios da un juicio es por revelación y se cumple porque se cumple. ¿Sale? Aclarado el asunto, ¿sale? Para que no se crean los espiritutifláuticos y los pirurris de Dios. Y dijo el juicio: yo voy a traer el mal sobre ti. Ah, Jezabelita, eres malosa. Y dice Dios: yo te voy a enseñar lo que es el mal, para que veas que tus diabluras solamente son travesuras delante de lo que sí es el mal. A ellos les enseñó lo que verdaderamente es el mal. Yo voy a traer el mal sobre ti, dice los versículos 21 y 22. Y tu posteridad la voy a barrer. Voy a destruir hasta el último hombre de la casa de Acab. Ojo, tanto al siervo como al libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Vamos a estudiar cómo quedaron ellos, hermanos. Por la rebelión con que provocaste mi ira. Vean, un matrimonio que tiene el espíritu de Jezabel son los que provocan la ira de Dios. ¿Quieres conocer a Dios enojado? Va. Solamente necesitas el espíritu de Jezabel, de división, de murmuración, de pleitos. Y vas a ver, ahí conoces la ira de Dios. Porque haces pecar, por tus comentarios, haces pecar al pueblo de Dios. Él mismo lo dice: y por haber hecho pecar a Israel. Dios anunció a Acab que iba a acabar con toda su descendencia en la casa real. No van a tener ningún ministerio en la obra. Eso significa. Porque ellos eran reyes. Fíjense, entonces Dios dice: se acabó. Ya no, ni tu descendencia, nadie de tu descendencia va a tener un ministerio. Nadie. Nadie. Por más que los metas a cursos, y nadie va a tener ministerio por lo que hiciste. De la Jezabel también ha hablado el Señor, diciendo: los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Y sabes qué pasó? Que así fue. Si tú ves la historia de Jezabel, así murió la Jezabel. ¿Creyeron que se estaban burlando de Dios? No, hermanitos. Hay 7 protagonistas en esta historia. 6 que se ven y 1 que no se ve. Primero, Acab. Acab, el mismo rey de Israel, rompe el 10º mandamiento de las Escrituras. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Y era el rey, hablaba de Dios. Él nunca tuvo que haber propuesto comprar o cambiar la propiedad de Nabat.
¿Por qué, hermanos? Porque todo es de Dios. ¿Por qué no lo consultaron con Dios? Dios es el poseedor de todo y que Él en su gracia nos permite disfrutar de los terrenos. Y como no somos dueños, por lo tanto no podemos vender lo que no nos pertenece. Lo que no nos pertenece. Cuando nosotros decimos, este terreno es para la obra, no es que tú lo hayas asignado, no es que tú ya lo hayas decidido, es porque desde siempre Dios lo había asignado para su obra. Desde siempre. Y no podemos vender lo que no nos pertenece. Entonces este rey no solamente quería tener algo que no solamente no le pertenecía, sino que tampoco tenía que tenerlo por el espíritu de división que tenía. Pero Jezabel, a cuesta de lo que sea, se lo tenía que dar. No te preocupes, mi chanchito, de que entrega el terreno, lo va a entregar. Yo me encargo. Como que me llamo Jezabel. El orgullo de Acab fue atacado cuando Nabot, por fidelidad a Dios, se negó a venderle la propiedad. Y eso es algo que tienen que entender, hermanos. Como iglesia nunca digan mi terrenito. Yo tengo mis hectáreas, mi tierrita. Es peligroso. Es peligroso. Muchas veces se les pide a la congregación si alguien tiene un terreno para apoyar y en la obra y todo eso, y muchos se hacen los locos, hasta los dormidos se hacen. Pero no se preocupen, hasta en sueños Dios le va a decir, hey, no te hagas, despiértate, te están hablando. Porque lo que Dios asigna para algo, lo asigna. Ahora, fíjense bien que el rey Acab no le dice a Jezabel la razón por la cual Nabot no le vendió la propiedad. Acab no fue honesto ni con su propia mujer. Él quería abusar de su autoridad, de sus funciones para su propio beneficio. Muchos dentro de sí dicen, bueno, no, es que en el fondo no está tan mal, no es tan malo, no te preocupes, no pasa nada. No, sí pasa. Porque tratan de justificarse porque lo hacen con razones equivocadas. Hay muchos cristianos que tienen esa mentalidad de Acab. Y hay quienes tienen a una mujer como Jezabel. No digo que todas las esposas sean como Jezabel, no. Pero de que las hay, sí las hay, así que aprendan a identificar y aléjense de este tipo de matrimonios. Es interesante que el rey dice, según él dice que quiere transformar la viña en un huerto de legumbres. Vea.
Qué preocupado por comer sano, ¿no? Entonces está este hombre. Número 2 está Jezabel. Ella se caracteriza por la codicia y la perversidad tremenda, hermanos. Ella fue una princesa, quiero que sepan que ella fue una princesa criada en un paganismo diabólico. Criada en un paganismo diabólico. Por eso deben de tener cuidado con el yugo desigual, hermanos. Tengan cuidado. Lo que ellos querían, lo que ellos deseaban, no había posibilidad de ser negado. Siempre tenían lo que querían. Entonces el razonamiento, el pensamiento de la Jezabel era, pues si tú eres rey, tú te mereces todo, mi rey. Su esposo está triste porque no logró obtener la propiedad. Entonces Jezabel, para tenerlo contento, dice, no te preocupes. Acab no tenía derecho a esa viña y no va a quedar contento hasta que la tenga. Pero cuando Dios dice que no, es no, hermano, no sean necios. No sean necios. Cuando Jezabel dictó el decreto, lo firmó para asesinar a Nabot, ella estaba sellando su propia sentencia de muerte. Aguas. Está poniendo su firma no solamente para el fin de su esposo, sino también para su propio fin y para el exterminio de toda su descendencia. No se atrevan a hacer algo así, hermanos. Dios no puede ser burlado. Ahora, vean ustedes la iniquidad de la reina. Asesinar a Nabot no era suficiente. ¿Sabes por qué? Porque para poder quedarse con el terrenito tuvo que matar a los hijos para quedarse con la herencia. O sea, ella acabó con toda la familia de Nabot. Lo desprestigió su nombre, blasfemaron contra él, levantaron falsos. O sea, armó un complot tremendo, hermanos, y muchos le creyeron, lamentablemente. Miren, para un necio y para un divisionista, siempre hay uno mayor que lo admira y lo sigue. Porque se necesita ser necio para seguir a otro necio. Fíjense bien. Cuando Jezabel se entera de la muerte de su víctima, ella misma le entrega la noticia a su esposito. Ándale ya, levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por su dinero porque Nabot ya está muerto. Ándale, ella está chillando. Lo que no dice es cuánto sabía Acab, el cómo había logrado eso Jezabel. O sea, es un engaño aún entre matrimonios, hermanos. Un matrimonio con el espíritu de Jezabel es un engaño tan tremendo aún entre ellos, que entre ellos se comen. Es un engaño tremendo, hermanos. Porque no dice que Jezabel le dice, mira, hice esto y esto y esto y esto. No, le dice, ya vete a tomar tu viña. Porque a Acab, ¿qué es lo que le interesaba? La viña. Jezabel se lo prometió y se lo consiguió.
Y ahí va el otro sin preguntar, bueno, ¿y cómo le hiciste o qué? No, ahí va, bien contentote. Pero conociendo a Acab, hermanos, conociendo a los que son como Acab, fíjate, conociendo a los que son como Acab, dirían que es de Dios. Ya ves, era de Dios. Ya ves, mi Jezabel, era de Dios que se hiciera así. Y la Jezabel, no, pues sí. Amén, 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 amén. Mira, yo quería la viña y Dios ya me la dio milagrosamente. Te dije que es de Dios. Y la Jezabel, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál? Ya se había echado al Nabot. La verdad, hermanos, hay cosas que la verdad, no es casualidad. Hermanos, serían tontos. Hay cosas muy sospechosas. Por favor. Cualquier persona hubiera sospechado que esa muerte de Nabot no fue mera casualidad. Como para decir, ya ves, ya Dios lo castigó por no darme mi terreno. Dios lo castigó. No, hermanos. Ahora, está Nabot, otro hombre, otro personaje aquí. El hombre fiel al Señor. O sea, sin importar el riesgo que conlleva decirle no al rey, él prefirió obedecer a Dios. Si él hubiera obedecido y hubiera accedido a lo que Acab quería, se hubiera metido en problemas con Dios. Muchos en estos días, ¿por qué no aprovechó la oferta? Ahí se la estaban pagando de contado. Pero Dios, que lo había visto todo, pronunció un juicio contra Acab. Yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, yo te daré la paga. Qué tremendo, ¿no? Nabot y toda su familia murieron apedreados. Ahora, Dios no hizo nada contra eso, no hizo nada. ¿Por qué? Porque honrosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, por mantenerse fieles. Nabot representa aquí a aquel que está dispuesto a sufrir con tal de ser fiel al Señor. Y conociéndolo, de acuerdo al libro de los Reyes, conociéndolo, fue uno de los 7,000 fieles que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Ahora, número 4, los ancianos, los principales, los consejeros del pueblo. La gran desilusión y desengaño no son Jezabel, hermanos, y Acab. Ellos eran malos per natura, de naturaleza. Ellos eran malos, malísimos, por cierto. La gran desilusión no son ellos ni los testigos de Belial, hermanos, no. Ellos actuaron pues como era de esperarse, pues son malos.
El que es malo, hermanos. Y sabemos cómo va a actuar y sabemos que va a seguir. Y sabemos que el Señor va a seguir hablándole y va a seguir revelándose y murmurando hasta que llegue su momento, hermanos. Es a los velorios a donde no vamos. Discúlpenme. Entonces, de ellos se podía esperar eso, pero qué vergüenza que los consejeros, los ancianos y los principales de la ciudad, en lugar de haber defendido a Nabot, se pusieron en contra de Nabot también. Se pusieron a favor de la Jezabel. No, sí es cierto, tienes razón. Pero, como siempre, le tienen más miedo a Jezabel que a Dios. Y si le tienen miedo a la Jezabel, es por algo. No sea que la Jezabel le sepa algo. No querían dejar de ser consejeros, no querían dejar de ser los principales, no querían dejar de ser los ancianos. Nunca cambien el ser anciano por ser cómplices, porque se hicieron cómplices. A los ojos de Dios fueron culpables. Ellos fueron los culpables. Es una tragedia, hermanos. Es una tragedia saber que la Jezabel sabía que contaba con ellos y que no iban a defender la verdad. Ellos iban a ser cómplices del crimen de calumniar a un hombre honesto y a sus hijos para quedarse con el terreno. Aquellos que tendrían que ser personas de doctrina y con un temor reverencial a Dios, se convirtieron en sus marionetas. Ojo, hermanos, tengan mucho cuidado, no se conviertan en marionetas de la Jezabel, en muñecos que hacen lo que otro le dice que tienen que hacer. Tengan cuidado. Todos los que hemos visto títeres sabemos que estos son graciosos y están bien manipulados, ¿sí o no? Las marionetas son movidas por hilos invisibles, pero todo lo que hacen es ejecutar lo que desea el que mueve los hilos. Aguas, porque pudiera ser que alguien está moviendo los hilos. Tengan cuidado para cuando regresemos de la cuarentena y podamos congregarnos, tengan cuidado de este tipo de mujeres y este tipo de matrimonios. No vaya a ser que durante la cuarentena los hayan estado moviendo los hilos. Y ahora, como títeres, esos hombres le tenían terror a la reina. Por eso tenían mala voluntad contra Nabot. Están los dos testigos, fíjense bien, ya voy terminando, los dos testigos mentirosos. En todo el mundo, hermanos, hay este tipo de personas que, como decimos, son capaces de vender hasta su abuelita. Sí, la verdad. Y son cristianos. Pisotean los mandamientos de Dios. Principalmente aquel que dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, hasta hablan de Dios y juran por Dios. Ese es el espíritu de Jezabel. Y lo hacen como si no pasara nada. Lo más grave es ser un testigo falso, hermanos. Un testigo falso. Es una de las tantas cosas que Dios aborrece. Una de las tantas cosas que Dios aborrece. Lamentablemente, hermanos.
Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina 7 su alma. Los ojos altivos, Acab y Jezabel los tenían. O sea, ellos estaban llenos de talentos diabólicos. La lengua mentirosa, en eso eran expertos. Expertos, este tipo de matrimonios son expertos, hermanos. Hábiles. Las manos derramadoras de sangre inocente. Igual, cuando mataron a Nabot, a ellos no les importó. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. No, hombre, este matrimonio eran licenciados en ese tema. Número 5, los pies presurosos a correr el chisme, el mal. Número 6, el testigo falso. Miren, el espíritu de Jezabel, hermanos y hermanas, el espíritu de Jezabel no busca. Ojo, el espíritu de Jezabel, los matrimonios que tienen el espíritu de Jezabel, no buscan, fabrican testigos falsos. Fabrican testigos falsos. Y número 7, los que siembran división, discordias entre los hermanos. Entonces, puedes darte, ya vas a estar pensando hasta en nombres, ¿verdad? A veces no hace falta dar nombres, la verdad. A veces no hace falta dar nombres. Ya estarás pensando en alguno. En alguien que conoces, que tiene todas las características. Tengan cuidado nada más, tengan cuidado. Porque cuando en la Biblia habla de alguien malvado, perverso, es, de acuerdo al diccionario bíblico, es alguien sumamente malo que causa daño intencionalmente, que corrompe las costumbres, corrompe el orden y el estado espiritual de las personas. Ese es un perverso en la Biblia. ¿Sale? Ok, sigamos. Número 6, el profeta Elías. Ya saben que Elías era un siervo de Dios. Y si Dios le decía, di esto, lo decía, sin temor a nada. Es una persona luminosa en esta historia tan oscura. Siempre tiene que aparecer alguien lleno de luz, para que acomode a cada uno en su lugar. A ver, la Jezabel tiene su lugar, no se hagan. Dios le da a su profeta un mensaje que tiene que entregar al rey Acab. Y sin miedo y en fidelidad a su Dios, él le dice, claro que ya te encontré, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido. Cuando el pecado tiene influencia, hermanos, a nivel congregación, cuando este espíritu de división tiene influencia a nivel congregación, Dios utiliza un castigo. Fíjense bien, es algo que hemos evitado siempre. Siempre hemos evitado ese espíritu de Jezabel. Antes preferimos expulsarlos, o si no, Dios se encarga. Ese tipo de espíritus, Dios siempre utiliza un castigo que va a ser para ejemplo de toda la congregación. O sea, los castiga tan fuerte que queda como ejemplo de la congregación, para que la congregación tenga temor de Dios. Queda como una advertencia.
para que nadie se atreva a cometer de nuevo lo mismo. Elías no fue un superhombre. No, él era un hombre de oración, un siervo de Dios. Tuvo sus errores, tuvo sus dificultades. Elías, dice Santiago en el Nuevo Testamento, fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice Santiago 5:17. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo y dio lluvia. Pero era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fue un hombre que entregó un mensaje de revelación, de juicio, con toda la fidelidad, aún arriesgando su propia vida. No fue un hombre como esos que suavizan la palabra. No, las cosas como son. Porque luego les pasa, y Dios emite un juicio y después, por eso muchos pastores sufrieron la consecuencia de que suavizaron la palabra cuando había un juicio. Y después vino el juicio y después le echaron la culpa al pastor, porque el pastor había dicho otra cosa. Ojo con eso. Entonces son 6 personajes que sí aparecen en las Escrituras y sí los vemos, pero también aparece el 7º, que no aparece, pero ha visto todo. Dios. No es humano, pero Él lo ve todo. Imagínate, Dios estaba viendo cómo mataban a Nabot. Él estaba viendo todo. Dios ve y observa todo lo que los hombres hacen. Dice el Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hay líderes buenos, pero también hay líderes malos. Los líderes buenos fueron Nabot y Elías. Los malos, Acab y su mujercita. Muchas veces, hermanos, ustedes como familia tienen que tomar decisiones que pueden llegar a contradecir la voluntad de Dios. No se dejen llevar por la mala voluntad de la gente. No se dejen llevar. Ahora están aprendiendo, están conociendo las características de un matrimonio con espíritu de Jezabel, para que tengan mucho cuidado, porque ellos tienen mala voluntad. Mala voluntad, hermanos. Con esto quiero ir terminando. No puedes quedar bien con todos. No puedes quedar bien con nadie. Llega un momento en que tú tienes que aprender a decir que no. Sea quien sea, por fidelidad a Dios, tú le tienes que ser más fiel a Dios. Tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia enseña que no se puede devolver o vender algo que le pertenece a Dios. Algo que le pertenece a Dios. Porque todo lo que hay en esta tierra es de Dios, hermanos. Todo lo que hay en esta tierra es de Dios. Y si hemos asignado algo para Dios, es de Dios, siempre ha sido de Dios. Tú solamente fuiste el medio por el cual se anunció
Y si tú después ya quieres otra vez, creo que ya sabes lo que Dios habló. Por eso nadie puede decir mi terreno, mi casa, mi carro, nadie. Todo es de Dios. Y dale gracias a Dios que lo tienes. Porque hay congregaciones que no tienen dónde estar. Solamente Dios sabe. Y no por quedar bien con ellos van a cambiar las cosas. Tiene que haber fidelidad y tiene que venir de parte de Dios. Es por revelación. Si tenemos un terreno para congregarnos en cada una de las obras, es por revelación y es gracias a Dios. Solamente Dios sabe a quién da y a quién no. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y somos fortalecidos por tu palabra nuevamente. Nos vamos bendecidos, fortalecidos, Señor. Pues tú eres un Dios que no se complace en la maldad de los hombres. Tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos has avisado que hemos de cuidarnos de este tipo de matrimonios con ese espíritu, Señor. Muchas veces no conocemos ese espíritu, pero hoy nos has enseñado, Señor. Gracias. Te damos la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nos vemos en nuestro siguiente programa, El Pan de Vida, a la misma hora, en el mismo canal. Bendiciones.